Día de Muertos. Historias de terror. Historia 1. La ofrenda que responde. Juro que aquella noche la ofrenda me habló. No era la voz de ningún vivo, pero se sentía más real que cualquier murmullo de la calle. Había vuelto a San Agustín Etla, Oaxaca, después de casi 10 años, obligado por la muerte de mi abuela y la insistencia de mi madre para preparar la ofrenda del Día de Muertos. Las calles estaban cubiertas de pétalos de cempasúchil, el aroma de copal se mezclaba con tierra húmeda y madera vieja, y las luces amarillentas de los faroles daban al pueblo un aire antiguo y melancólico. Cada paso sobre los adoquines resonaba como un eco hueco, y una sensación de anticipación pesada me acompañaba, como si algo dentro del pueblo supiera que yo había regresado. Dentro de la casa, mientras colocaba el pan de muerto y las calaveritas de azúcar sobre la mesa, sentí un frío repentino trepar por mi nuca. La vela frente al retrato de mi abuela comenzó a parpadear, aunque no había viento ni ventanas abiertas. Respiré hondo, pensando que era mi imaginación, pero un leve susurro recorrió la habitación, apenas audible. «Mijito». Me giré rápidamente. La habitación estaba vacía, pero cada objeto del altar brillaba tenuemente bajo la luz temblorosa de la vela, y las sombras proyectadas en la pared se contorsionaban de manera casi consciente, alargando sus brazos y encogiéndose como si imitaran gestos de agonía. Intenté concentrarme en la preparación. Colocaba los dulces y los objetos personales de mi abuela, mientras el aire se espesaba, volviéndose pegajoso. La música de fondo de los vecinos se mezclaba con un crujido sutil, como pasos arrastrándose desde el corredor. Me giré. Nada. El vaso de agua que había dejado cerca del altar tembló, como si algo invisible lo empujara con dedos invisibles. Cada vez que doblaba la cabeza sobre el mantel, sentía un toque gélido en mis hombros, y la certeza de que alguien respiraba contra mi cuello crecía hasta volverse insoportable. No era solo un frío pasajero. La casa misma había despertado. Los retratos antiguos se inclinaron en sus marcos. Los pétalos de cempasúchil se arremolinaron formando espirales alrededor del altar, y de repente, la vela frente al retrato estalló en un destello cegador, salpicando cera caliente sobre el mantel. Un aroma metálico y penetrante inundó la habitación, sofocando el dulce del copal. Sentí un nudo en el estómago y un impulso desesperado de huir, pero algo me anclaba al suelo, empujando mi curiosidad más allá del terror. Fue entonces cuando la figura comenzó a materializarse frente al retrato. Era translúcida, con rasgos vagamente familiares que flotaban en la penumbra iluminada por las velas. Movía los brazos con lentitud enfermiza, invitándome a acercarme. Mi respiración se volvió errática, el corazón me golpeaba la garganta, y su voz apenas un suspiro me llamó. «Aquí estoy». Intenté retroceder, pero la habitación se había distorsionado, alargándose imposiblemente. Los objetos del altar temblaban, se deslizaban solos, como si un ritual invisible se activara a mi alrededor. Cada uno de mis movimientos era observado, cada intento de escape bloqueado por una fuerza que no podía ver, pero que sentía presionando mi pecho. La noche se arrastraba, y cada vez que desviaba la mirada, los objetos cobraban vida propia. El pan de muerto vibraba sobre el mantel, y las calaveritas de azúcar rodaban solas, como empujadas por manos infantiles. Los pétalos de cempasúchil que había colocado con esmero formaron círculos concéntricos alrededor de la vela principal, y el aroma a copal se volvió tan denso que cada respiración quemaba mis pulmones. Cada inhalación era un recordatorio de que algo respiraba conmigo, sincronizado con mi ritmo cardíaco. De repente, un golpe seco resonó en el piso de madera, seguido de un susurro prolongado que pronunciaba mi nombre con hambre. Mi corazón se desbocó. Me giré lentamente y vi que la figura translúcida frente al retrato se había definido. Podía distinguir los rasgos de mi abuela, pero sus ojos eran pozos profundos y oscuros, vacíos infinitos que absorbían cada gota de mi miedo. Quise hablar, pero mi voz se había extinguido. Intenté moverme, pero mis pies parecían soldados al suelo. El vaso de agua se volcó solo, derramando líquido que formó un charco oscuro sobre el mantel. Sentí un toque gélido en mi hombro,
más intenso que antes, que me hizo temblar violentamente. Cuando alcé la vista, el retrato cobró vida. La figura dentro del marco levantó la mano, y por un instante terrorífico, su sombra se despegó del marco, proyectándose sobre la pared como una silueta tridimensional. Un viento ártico recorrió la habitación y apagó varias velas, dejando solo un par encendidas que iluminaban parcialmente la escena como focos de interrogatorio. Intenté correr hacia la puerta, pero el pasillo se estiraba y deformaba ante mis ojos como un túnel de pesadilla. Cada paso resonaba en un eco interminable, y sentí manos etéreas rozando mi espalda, empujándome de vuelta hacia el altar con insistencia creciente. La figura frente al retrato habló más claro. Su voz era profunda y cálida a la vez, una contradicción imposible. Te estaba esperando. No olvides que aquí estoy. La habitación se llenó de murmullos superpuestos, y las sombras de las fotografías en la pared se inclinaron hacia mí, observándome con intención, evaluando mis reacciones como cazadores estudiando a su presa. El aire se tornó pesado y dulce, como si el perfume de mi abuela se concentrara hasta volverse asfixiante. Cada objeto funcionaba como un canal. El pan temblaba con vida propia. Las calaveritas se inclinaban hacia la figura en reverencia, y un destello de luz blanca inundó toda la habitación. Entonces escuché lo que había estado ignorando. Un susurro coral de muchas voces entrelazadas, todas llamándome, algunas familiares, otras completamente desconocidas, como si generaciones enteras se hubieran despertado dentro de la casa. En un momento de desesperación absoluta, me arrodillé frente al altar. Sentí un tirón violento en mis brazos, como si la figura quisiera arrastrarme dentro del retrato. Intenté resistirme, pero un escalofrío eléctrico recorrió todo mi cuerpo, y por un segundo pensé que mi corazón se detendría. La habitación giraba en espiral, las velas parpadeaban en código Morse, y los objetos del altar se movían en perfecta sincronía, participando en un ritual que yo no podía comprender, pero que me había elegido como testigo. Y entonces la figura pronunció su sentencia final. Nunca te fuiste, siempre estuviste aquí. Cuando finalmente amaneció, la casa parecía haberse aquietado. Pero yo sabía que nada había vuelto a la normalidad. Las velas restantes estaban casi consumidas, y sobre el mantel, la cera había formado un patrón que me heló la sangre. Parecía escribir mi nombre en letras temblorosas. La figura de mi abuela había desaparecido del retrato, pero la sensación de ser observado se había multiplicado. Cada sombra de la habitación se movía con autonomía, y el aroma a copal, mezclado con perfume antiguo, saturaba el aire como una presencia tangible que se negaba a partir. Durante los días siguientes, la casa rechazó el silencio. Los objetos del altar se reordenaban solos durante la noche. Las calaveritas de azúcar aparecían con marcas de dientes que no eran míos, y los pétalos de cempasúchil formaban símbolos que no existían en ningún libro. Cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba fragmentos de conversaciones susurradas que parecían provenir de todas direcciones. Mijito, aquí estoy, nunca me olvides. A veces, sentía caricias heladas en la espalda, o roces en los brazos que me hacían saltar. Pero cuando me giraba, la habitación estaba tan vacía como siempre había estado. Un día, decidí enfrentar lo inexplicable. Me acerqué al retrato y susurré con voz temblorosa. Abuela, si estás aquí, dame una señal. La habitación se oscureció instantáneamente y un destello de luz blanca detonó sobre la ofrenda. El pan de muerto se sacudió violentamente. Las calaveritas rodaron hasta formar un círculo perfecto. La voz de la figura resonó directamente dentro de mi cráneo. Siempre estoy contigo. Fue un momento de terror absoluto mezclado con una calma antinatural. Una conexión que me hizo sentir vivo y condenado simultáneamente. Con el paso de los años, la ofrenda se convirtió en un ritual ineludible. Cada 1 de noviembre colocaba los objetos con manos temblorosas, encendía las velas y preparaba el pan. Pero cada año la fotografía cambiaba sutilmente. Aparecía una sombra nueva detrás de mí, o el retrato parecía inhalar y exhalar. Una vez, mientras limpiaba la mesa,
Sentí un jalón en mi brazo, y al mirar hacia el retrato, la figura sonreía con demasiados dientes, como si supiera algo terrible sobre mi futuro. Desde entonces, sé que la ofrenda nunca se apaga. La figura permanece en perpetua vigilia, jugando con las sombras y recordándome que algunas conexiones entre vivos y muertos son cadenas imposibles de romper. Ahora, cada vez que cruzo el umbral de esa habitación, el corazón me late con violencia y escucho su susurro suave, pero persistente. Nunca te fuiste. No sé si es un juego de mi mente fracturada, o si realmente me observa desde ese mundo que existe más allá de nuestra comprensión. Lo único seguro es que aquella noche la ofrenda respondió, y desde entonces, cada sombra que se mueve, cada aroma que flota, cada vela que parpadea, me recuerda que nunca estoy solo. La línea entre lo real y lo sobrenatural se ha borrado por completo, y yo aprendí a convivir con esa presencia siempre vigilante, siempre cercana, siempre recordándome que el Día de Muertos no es solo un recuerdo, es un pacto que puede durar eternamente. Historia 2. El Panteonero. No sé si creerás esto, pero cuando llegué a Pátzcuaro, Michoacán, para documentar la tradición del Día de Muertos, sentí que algo me había marcado desde el primer instante. Había llegado solo, con cámara y grabadora, buscando capturar los altares y el ambiente del pueblo. Pero desde que crucé el puente sobre el lago y escuché los primeros aullidos de los perros, algo en el aire me atravesó como una advertencia. El olor a copal y flores frescas flotaba pesado, mezclado con la humedad del lago y humo de leña que parecía adherirse a mi piel. El mercado bullía de gente, risas y colores, pero había un silencio antinatural que se infiltraba en los callejones más oscuros, como si el pueblo tuviera dos caras. Al caer la noche, me dirigí al Panteón de Pátzcuaro, donde los pobladores encendían miles de velas y decoraban las tumbas con flores de cempasúchil y papel picado. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas que apenas penetraban la neblina que ascendía del lago como dedos espectrales. Entre las tumbas, un hombre mayor aparecía y desaparecía entre las sombras con una fluidez imposible. El panteonero. Su rostro parecía curtido por décadas de trabajo bajo el sol, pero sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a ningún ser vivo. Me observaba con paciencia depredadora, como si supiera exactamente qué había venido a presenciar. Mientras caminaba entre las tumbas, escuché pasos que no coincidían con los míos, como si alguien replicara cada uno de mis movimientos con un segundo de retraso. Cada vez que giraba bruscamente, no había nadie, solo el vacío y las velas que parpadeaban de manera errática, proyectando sombras que se alargaban y encogían, formando figuras casi humanas que se desdibujaban al enfocarlas. Un leve susurro emanó de una tumba cercana, llamándome por mi nombre con familiaridad enfermiza. «Joven, ven». Mi corazón se disparó, pero la curiosidad venció al instinto de supervivencia. Me acerqué, y aunque la tumba estaba vacía, el aire a su alrededor se volvió gélido y denso, como si me atrapara en una jaula invisible. Fue entonces cuando vi algo que desafiaba toda lógica. Las velas alrededor de una tumba comenzaron a apilarse solas, formando una torre que parecía responder a un diseño ritual antiguo. Los pétalos de cempasúchil se arremolinaron, formando círculos concéntricos que pulsaban con vida propia. El panteonero estaba cerca, silencioso como una estatua, observándome con una expresión que mezclaba advertencia y satisfacción macabra. Intenté alejarme, pero sentí dedos invisibles cerrándose alrededor de mi tobillo, como si algo bajo tierra quisiera mantenerme anclado entre las sombras de la tumba y los murmullos del viento. Cada sonido, cada movimiento, cada aroma, parecía confirmar que no estaba solo y que algo dentro del panteón me había seleccionado como su próxima obsesión. A medida que la noche se profundizaba, el panteón se transformó en algo vivo. Lo que antes eran tumbas silenciosas, ahora emitían murmullos, pasos arrastrados y risas sofocadas. Cada vela parecía tener conciencia. Algunas se apagaban y se reencendían sin razón aparente. Otras se inclinaban hacia mí como si intentaran señalar un camino.
Intenté mantener la compostura, pero un golpe seco resonó en el suelo junto a mi pie, haciéndome saltar. Miré hacia abajo. No había nada visible. Solo los pétalos de cempasúchil que ahora flotaban en el aire, formando figuras geométricas imposibles que rotaban lentamente. El panteonero apareció de nuevo, esta vez a metros de distancia. Sus ojos brillaban como brasas enterradas en carbón, y su boca se movía articulando palabras que no producían sonido. Intenté hablarle, pero mi voz se disolvió entre el murmullo creciente de las tumbas. Mientras caminaba tratando de orientarme, sentí un tirón violento en la espalda, y una sombra emergió de entre las lápidas, avanzando hacia mí con movimientos espasmódicos. Intenté correr, pero el aire se había solidificado, y cada paso requería un esfuerzo sobrehumano, como si nadara en melaza invisible. Las tumbas comenzaron a desplazarse milímetro a milímetro, reorganizándose para formar un sendero que me conducía inexorablemente hacia un nicho en el centro del cementerio. Allí, una tumba antigua exhibía velas formando un patrón de estrella, y sobre ella, un sudario que se levantaba y caía rítmicamente, como si alguien respirara debajo con dificultad. De pronto, escuché claramente un susurro coral, voces masculinas y femeninas que no podía diferenciar, todas llamándome por mi nombre. Ven, mira, comprende. Sentí el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría, y un frío punzante me recorrió la columna, dejándome paralizado durante segundos eternos. Intenté retroceder, pero el panteonero bloqueaba mi camino, materializándose detrás de mí sin hacer ruido. Su sombra se alargó hasta tocar las lápidas cercanas como tentáculos, y de repente, todas las velas del cementerio parpadearon al unísono, creando olas de luz y oscuridad que se movían con intención. Las figuras que antes eran solo sombras informes comenzaron a definirse, formas translúcidas con rasgos vagamente humanos que emergían de las tumbas, caminando hacia mí con movimientos entrecortados. No podía gritar, solo retrocedía mecánicamente, sintiendo cómo el aire mismo me empujaba hacia el centro de aquel ritual que no había pedido presenciar. En un instante que pareció congelarse, la tumba antigua frente a mí se abrió con un crujido orgánico, y un resplandor blanco y gélido iluminó todo el cementerio como un amanecer antinatural. Vi manos translúcidas emergiendo de la tierra, pero no eran grotescas. Tenían un brillo nacarado y se movían con gracia, como si buscaran tocarme con ternura. El panteonero levantó una mano huesuda y susurró algo en un idioma que mi mente no podía procesar. Y en ese instante, la presencia dentro del cementerio me envolvió por completo. Me sentí suspendido entre el terror absoluto y una fascinación enfermiza, consciente de que lo que estaba presenciando no pertenecía a ninguna realidad que pudiera comprender. Cuando logré moverme, las sombras se habían reabsorbido en las tumbas, las velas habían vuelto a su disposición original y el aire recuperó su temperatura normal. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en la estructura de mi realidad. El panteón ya no era solo un lugar de descanso, sino un espacio consciente, vigilante, y yo había sido marcado para recordarlo cada día que me quedara de vida. Mientras me alejaba con piernas temblorosas, el panteonero me siguió con la mirada, y por un instante sus ojos brillaron con una intensidad que superaba cualquier vela del cementerio, grabándose en mi memoria como una marca de fuego. El amanecer no trajo el alivio esperado. Al regresar al pueblo, la sensación de ser observado se había intensificado, como si el panteón entero me hubiera seguido de vuelta. Cada callejón, cada esquina parecía susurrar mi nombre con voces múltiples, y el aroma a copal flotaba pesado incluso dentro de mi habitación. Lejos del cementerio, el panteonero ya no estaba visible, pero su presencia se había vuelto ubicua, latente en cada sombra que se movía. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras revisaba la grabadora. En el audio, no solo se escuchaban mis pasos y el viento, sino también susurros superpuestos y risas distantes, voces que pertenecían a algo que nunca debió despertar. Esa noche volví al panteón, arrastrado por una mezcla tóxica de miedo y curiosidad que había reemplazado mi voluntad. El lugar estaba cubierto de neblina espesa, y las tumbas parecían haberse reordenado durante el día,
formando un laberinto que me conducía hacia la misma tumba antigua. Las velas, que habían sido apagadas por el viento matutino, se encendieron simultáneamente sin intervención humana, iluminando figuras translúcidas que se desplazaban entre los nichos con propósito. Una de ellas emergió frente a mí, y distinguí claramente la forma del panteonero, pero su rostro estaba aún más desdibujado, sus ojos brillaban con un fulgor que quemaba mi retina, y su boca emitía un susurro gutural que vibraba en mis huesos. «Nunca te irás de aquí». Intenté huir, pero el aire se solidificó nuevamente, y la tierra misma comenzó a ondular bajo mis pies como si el suelo fuera líquido. Desde las tumbas cercanas surgieron manos translúcidas que alcanzaban mis tobillos, y los murmullos se multiplicaron exponencialmente hasta convertirse en un coro ensordecedor de voces que parecía emanar del subsuelo. Cada sombra, cada pétalo, cada vela estaba alineada en un ritual cuya intención era cristalina. No me permitirían marcharme sin haber sido transformado irrevocablemente. El panteonero levantó ambas manos hacia el cielo, y las sombras se condensaron en un vórtice que me rodeó, haciéndome ver imágenes fragmentadas, cuerpos que desaparecían en la niebla, figuras atrapadas entre las tumbas por décadas, y mi propio reflejo futuro vagando entre las lápidas con los mismos ojos vacíos del panteonero. Sentí un tirón devastador en el centro del pecho, y todo mi mundo se volvió blanco y frío, como si la realidad misma se disolviera en nieve. Cuando logré abrir los ojos, estaba tendido en la entrada del cementerio, con la primera luz del amanecer, iluminando las velas apagadas y la tumba sellada. Pero algo se había roto dentro de mí. Cada vez que paso cerca del panteón, las sombras se desprenden de sus objetos y me siguen, y el aroma a copal se adhiere a mi ropa sin importar cuántas veces la lave. Escucho susurros constantes en la distancia, y cada día de muertos sé con certeza absoluta que el panteonero y las figuras translúcidas del cementerio me esperan, observándome desde su dimensión paralela, recordándome que no se puede olvidar lo que uno ha visto sin pagar un precio. Cada piedra del camino, cada lápida que cruzo con la mirada, cada vela que veo encendida me recuerda que el Día de Muertos no es solo tradición, es un contacto directo con algo que permanece invisible pero eternamente presente, y aquel que lo experimenta queda marcado de manera indeleble, condenado a recordar que los muertos nunca están realmente muertos. Historia 3. La Catrina. Nunca olvidaré aquella noche en Guanajuato, cuando decidí recorrer los callejones del centro durante el Día de Muertos. Las luces amarillas de los faroles y los altares improvisados en las calles daban al lugar un aire festivo, pero yo sentía un hilo de inquietud que me recorría la espalda como una araña. Caminaba con precaución, grabando cada altar, cada vela, cada sonrisa de los visitantes, cuando la vi por primera vez. Una mujer alta, vestida con un traje largo negro y sombrero decorado con flores marchitas, el rostro pintado como una calavera de porcelana perfecta, era la Catrina. Al principio, pensé que era simplemente alguien disfrazado con maestría, pero algo en su manera de moverse y en la rigidez antinatural de su postura me puso los nervios de punta. Sus pasos no producían sonido alguno, y aunque la calle rebosaba de gente, parecía deslizarse entre la multitud sin tocar a nadie, sin rozar nada. Cada vez que volteaba hacia ella, estaba varios metros más cerca sin que hubiera visto su desplazamiento. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Decidí seguirla con la cámara, pensando en obtener material excepcional para el canal, pero entonces la multitud se desvaneció misteriosamente a su alrededor, como si un campo invisible repeliera a los vivos, dejando solo a la Catrina y a mí, en una burbuja de silencio imposible. Intenté acercarme, pero al dar un paso, un susurro sedoso me llamó por mi nombre desde la penumbra de un portal. «Ven, no mires atrás». Miré a mi alrededor, y todas las luces de los faroles titilaron simultáneamente. El eco de risas infantiles llenó los callejones vacíos, y de repente, la figura se esfumó por un instante, solo para materializarse frente a mí varios metros más adelante, con una sonrisa que se extendía demasiado, que no pertenecía a ningún rostro humano. El aire se enfrió drásticamente,
y un olor metálico mezclado con perfume antiguo y rancio me obligó a cubrirme la boca y la nariz, sintiendo náuseas. Aterrorizado, retrocedí instintivamente, pero mis pies parecían haberse fundido con las piedras del callejón. La Catrina levantó la mano con elegancia macabra, y un destello de luz azul eléctrico iluminó la calle entera, proyectando su sombra gigantesca y deforme contra las paredes de los edificios coloniales. Cada vez que intentaba avanzar o retroceder, el callejón se estiraba elásticamente, deformándose como si el mundo mismo conspirara en mi contra. Sentí un tirón invisible que me arrastraba hacia la figura, y por un instante escuché la voz de alguien susurrando directamente en mi oído. Nunca podrás escapar de ella. La multitud seguía inexistente, y todo el universo parecía haberse reducido a esa presencia sobrenatural que me estudiaba con paciencia infinita y una curiosidad maliciosa que helaba la sangre. A medida que la noche se arrastraba, la figura de la Catrina parecía multiplicarse y seguirme con precisión imposible. Cada callejón por donde intentaba escapar se oscurecía prematuramente, y las luces de los faroles se apagaban en secuencia, como fichas de dominó cayendo. Sentí un frío que traspasaba mi ropa y se clavaba en mis huesos, y el aire se volvió viscoso, dificultando cada movimiento. Las sombras de los edificios se alargaban con vida propia, y el eco de pasos que no eran míos resonaba detrás de mí con un ritmo hipnótico y constante que aceleraba mi pulso. Intenté refugiarme en un callejón lateral para despistarla, pero la multitud que había desaparecido volvió a materializarse brevemente, solo para difuminarse como humo cuando me acercaba, como si fueran proyecciones fantasmales. La Catrina apareció frente a mí de manera abrupta, bloqueando completamente mi camino, y esta vez pude observar los detalles del maquillaje con claridad terrorífica. Cada línea, cada flor pintada, parecía pulsar y moverse, como si tuviera circulación sanguínea propia. Sus ojos negros, profundos como pozos sin fondo, me estudiaban con una intensidad que me hacía sentir desnudo y vulnerable, y de su boca surgió un susurro múltiple, voces masculinas y femeninas entrelazadas, que parecían hablar en lenguas muertas. Mírame, acéptalo, tu tiempo se aproxima. Mientras intentaba retroceder con piernas que apenas me respondían, sentí tirones en ambos brazos, como si docenas de manos invisibles intentaran arrastrarme hacia ella con insistencia creciente. La calle se deformaba a cada paso, y el pavimento parecía hundirse bajo mis pies, convirtiéndose en arena movediza que me empujaba inexorablemente hacia el centro del callejón donde ella aguardaba. Cada farol parpadeaba sincronizado con mi respiración errática, y podía ver cómo las sombras en las paredes cobraban formas definitivamente humanas, inclinándose hacia mí como una audiencia expectante, susurrando mi nombre en coro. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero el sonido se ahogaba en un eco extraño que lo amplificaba y distorsionaba hasta volverlo irreconocible. En un instante que pareció suspenderse en el tiempo, la Catrina extendió ambas manos con dedos largos y huesudos, y todas las sombras del callejón se concentraron sobre mí en un tornado oscuro, con ojos que brillaban como brasas dispersas en carbón. Sentí un vórtice de aire gélido envolver mi cuerpo, elevándome ligeramente del suelo, y el aroma de copal y flores podridas se intensificó hasta casi asfixiarme. Por un momento que se sintió eterno, creí que sería absorbido completamente por esa presencia, atrapado para siempre entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cerré los ojos con fuerza y traté de concentrarme en algo, cualquier cosa real, pero al abrirlos, la figura ya no estaba frente a mí, estaba directamente detrás de mí, con una sonrisa que parecía atravesar mi cráneo y leer mis pensamientos, y escuché su voz con claridad cristalina. No puedes escapar de mí. Intenté correr desesperadamente hacia la plaza principal, buscando gente, luz, cualquier vestigio de normalidad, pero el mundo parecía plegarse sobre sí mismo en geometrías imposibles. Las calles de Guanajuato se volvieron laberintos de Escher, con puertas y callejones que cambiaban de ubicación cada vez que parpadeaba. Cada vez que giraba, la Catrina estaba más cerca, simultáneamente invisible y tangible,
acompañada de un murmullo de voces que crecían hasta ahogar mis pensamientos y reemplazarlos con susurros en idiomas antiguos. Comprendí entonces, con una claridad terrible, que no era un simple disfraz ni un espíritu pasajero. Era una presencia activa y consciente, una entidad que jugaba conmigo como un gato con un ratón, marcando mi camino y alimentándose de mi miedo, hasta que finalmente llegué a un callejón que se cerró detrás de mí como una trampa, atrapándome en su abrazo silencioso y gélido. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de Guanajuato de tonos violáceos, pero yo seguía atrapado en aquel callejón que parecía existir fuera del espacio normal. La Catrina permanecía junto a mí, aunque ahora era invisible para cualquier otra persona que pudiera pasar. Sentí un toque gélido deslizarse por mi nuca, y de repente, la voz que antes había susurrado se grabó directamente en mi mente, con nitidez aterradora. Has visto lo que no debías. Ahora formas parte de esto. El olor a copal y flores mezclado con ese aroma metálico de sangre antigua me envolvía como una mortaja, y cada respiración se hacía pesada y dolorosa, como si el aire mismo se resistiera a entrar en mis pulmones. Intenté correr hacia la luz creciente de la plaza principal, pero el mundo continuaba deformándose de manera enfermiza. Las calles se alargaban infinitamente y los edificios coloniales parecían inclinarse hacia mí, cerrándose como mandíbulas. Cada sombra proyectada se movía con independencia de su fuente, y las figuras humanas que ocasionalmente veía desaparecían en humo al instante que intentaba acercarme, dejándome eternamente solo con la Catrina y su presencia que crecía hasta ocupar cada centímetro de mi conciencia. Sentí un tirón devastador en los pies, como si raíces invisibles brotaran del suelo y se enredaran en mis tobillos, arrastrándome hacia la figura, y una oleada de voces susurraba mi nombre sin cesar, formando un mantra hipnótico. Nunca te irás, nunca te irás. En un momento de desesperación absoluta, me refugié en un portal oscuro cubierto de enredaderas secas y velas apagadas, que parecían llevar años sin tocar. La Catrina se materializó directamente frente a mí, y esta vez su sonrisa era imposiblemente amplia, extendiéndose más allá de los límites de su rostro, como si pudiera atravesar mi mente y extraer todos mis secretos y miedos más profundos. Las sombras se condensaron a su alrededor, formando una figura colosal que me rodeaba por completo, bloqueando cualquier ruta de escape. Sentí un vórtice de aire helado que me elevó del suelo varios centímetros, y un estremecimiento eléctrico recorrió cada nervio de mi cuerpo. Por un instante terrorífico pensé que me disolvería allí mismo, que mi existencia se borraría, atrapado eternamente entre su mundo y el mío. Cuando finalmente logré abrir los ojos, estaba de regreso en la plaza principal, rodeado de gente que celebraba el Día de Muertos como si nada hubiera ocurrido, pero algo fundamental había cambiado en la estructura de mi realidad. Cada figura que veía tenía un resplandor extraño y antinatural en los ojos, como si todos estuvieran ligeramente fuera de fase con el mundo, y las velas de los altares parpadeaban siguiendo un patrón que solo yo parecía notar, respondiendo a una presencia invisible. La Catrina ya no estaba físicamente visible, pero podía sentir su mirada constante perforando mi espalda desde todas direcciones. Cada sombra de los callejones me recordaba su proximidad imposible, y cada aroma a copal traía consigo su voz susurrando en mi oído. Ahora formas parte de nosotros. Desde entonces, cada Día de Muertos regreso a Guanajuato como si fuera arrastrado por hilos invisibles, incapaz de resistir la atracción magnética, y cada año siento que la Catrina me sigue con más intensidad, jugando con las sombras que se alargan a mi paso, susurrando entre las luces parpadeantes y las velas que nunca permanecen quietas, recordándome con cada roce gélido que aquel encuentro no fue un accidente fortuito. No sé si es un castigo eterno, un juego macabro, o una advertencia que no logro descifrar, pero sé con certeza absoluta que nunca volveré a estar solo. Cada calle que recorro, cada altar que veo, cada pétalo de cempasúchil que cae frente a mí, me recuerda que lo sobrenatural puede tocarte y dejarte marcado de manera indeleble.
y cada vez que cierro los ojos para intentar dormir, puedo escuchar su susurro resonando dentro de mi cráneo, más claro que mi propia voz. Nunca te irás. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto si realmente logré salir de aquel callejón, o si sigo atrapado allí, viviendo una ilusión de libertad, mientras la Catrina observa y espera el momento exacto para reclamarme completamente. Cada año que pasa, las sombras se vuelven más definidas, las voces más claras, y la línea que me separa de su mundo se adelgaza peligrosamente. Pronto, muy pronto, temo que ya no habrá diferencia entre nosotros, y me convertiré en otra sombra más vagando por los callejones de Guanajuato, susurrando nombres de vivos que aún no saben que ya han sido elegidos. Y así, mis amables cronistas de la noche, llegamos al final de esta historiad que quizá preferirías no haber escuchado. Si te ha gustado este relato, suscríbete, comparte y mantén tu lámpara encendida. Nos veremos muy pronto en el próximo misterio.